No todo el mundo que habla sobre el amor de Dios realmente entiende lo que le costó. La mayoría prefiere ignorar una verdad incómoda. Dios es justo, y eso significa que Él odia el pecado con intensidad. Romanos capítulo 6, versículo 23. No es un versículo para ser recitado superficialmente, es una sentencia. Él revela que el pecado no solo ofende a Dios, sino que exige un pago, y ese pago es muerte. No una metáfora, no un simbolismo, es separación eterna. Mientras muchos insisten en un evangelio diluido que habla de amor sin juicio y perdón sin arrepentimiento, la Biblia deja claro que la cruz solo fue necesaria porque la justicia de Dios no puede ser ignorada. El amor que salva es el mismo amor que no tolera el pecado. Y esa tensión entre gracia y justicia define el corazón del evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 23, declara con una claridad innegociable: el salario del pecado es la muerte. Esa frase, muchas veces citada de forma aislada, carga un peso inmenso al confrontarnos con la realidad del pecado y sus consecuencias ante un Dios justo. La palabra salario no es usada por casualidad, indica pago, algo que se recibe por mérito, por merecimiento. En otras palabras, la muerte no es solo una consecuencia del pecado, es una retribución justa. Cada vez que el corazón humano se desvía del Creador, está acumulando una deuda que será inevitablemente cobrada. Ese tipo de muerte, en el contexto bíblico, no se limita al fin biológico. La Escritura trata de la separación entre el hombre y Dios, un estado de ruptura espiritual tan profundo que transforma al ser humano en alguien que respira, pero está espiritualmente sepultado. Adán, al desobedecer en el Edén, no cayó muerto físicamente en el instante del pecado, sino que experimentó la ruptura de la relación con el Señor. Desde entonces, todos nacen con esa fractura en el alma, herederos de una condición que los aleja de la fuente de la vida. El salario del pecado es más que la cesación de la existencia. Es la pérdida de la comunión, de la paz interior, de la verdad y de la eternidad con Dios. A pesar de la dureza de la sentencia, ella también revela la seriedad con que Dios trata el mal. La justicia divina no es negociable. No existe pecado sin peso, ni fallo sin impacto. Aquello que a los ojos humanos parece pequeño, carga en sí la semilla de la rebelión contra un Dios perfectamente santo. Al afirmar que el pecado tiene un salario, estamos reconociendo que hay un tribunal moral superior al nuestro, donde todas las acciones son medidas por una regla que no puede ser manipulada. Es por eso que la muerte es llamada salario, y no tragedia o casualidad. ¿Qué provoca esta realidad en el corazón de quien entiende la seriedad de la declaración? Primero, el reconocimiento de que el pecado es más que un error. Es una afrenta al propio carácter de Dios. Segundo, que nadie está inmune a esta sentencia, pues todos han pecado, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. El mensaje urgente del texto de Pablo es que cada ser humano camina naturalmente hacia este pago, como un empleado que al final del mes recibe su salario. Sin embargo, lo que se recibe no es honor, es destrucción. Esta conciencia debe ser el punto de partida para cualquier transformación real. Cuando el ser humano se enfrenta al diagnóstico verdadero de su condición y puede dejar de buscar justificaciones y comenzar a buscar redención. La sentencia es justa, pero no es la última palabra. El versículo continúa, y es justamente esta continuidad la que abre la puerta de la esperanza. Pero la puerta solo es percibida por quien ha entendido el abismo ante sí. La idea de justicia en la mente moderna está profundamente ligada a la noción de derechos individuales, legalidad y equilibrio entre ofensa y castigo. Pero cuando tratamos la justicia de Dios, entramos en un territorio donde la lógica humana encuentra sus límites. En el tribunal divino, cada detalle del alma
es expuesto. Allí no hay abogados defensores intentando convencer a un juez titubeante. Dios no juzga por apariencia, sino por verdad, como afirma Jeremías capítulo 17, versículo 10. Lo que Él busca no son pruebas externas, sino la intención detrás de cada pensamiento, palabra y acción. Esta justicia no es movida por ira o parcialidad. Fluye de la santidad del propio Dios, que no puede pactar con el mal ni permitir que siga sin respuesta. Esto significa que ante Él no existen medias culpas o pecados aceptables. Todo pecado es personal, es voluntario y tiene como blanco el trono de Dios. Es por eso que el tribunal divino no es solo un lugar de veredicto, sino de revelación. Allí, el verdadero corazón del hombre es traído a la luz, sin máscara, sin discurso. El apóstol Pablo construye en su carta a los romanos una argumentación inquebrantable. Todos son indesculpables. La creación revela la gloria de Dios. La conciencia testifica contra los actos secretos y la ley. Incluso cuando no está escrita, está impresa en lo más íntimo de cada ser humano. Por lo tanto, nadie puede alegar ignorancia. Cuando el tribunal divino se manifieste plenamente, lo que ocurrirá en el juicio final, descrito en Apocalipsis capítulo 20, no habrá espacio para sorpresas. Lo que se verá es la manifestación pública de una verdad que siempre ha estado presente. Muchos luchan con la idea de un Dios que juzga. Prefieren imaginar una divinidad exclusivamente amorosa que nunca confrontaría a sus hijos. Pero el amor verdadero, para ser completo, debe caminar con la justicia. Un Dios que ignora el pecado sería cómplice del mal y no un redentor. Un juez que cierra los ojos ante el crimen no es bondadoso, es corrupto. La justicia de Dios, por lo tanto, es una garantía de que el bien vencerá, que el mal no triunfará eternamente y que el sufrimiento causado por el pecado será tratado con la seriedad que merece. El tribunal de Dios no es solo un evento futuro, sino que ya comienza a operar en el corazón de aquellos que son despertados a la verdad. Cuando alguien se rinde ante la palabra y reconoce su culpa, este juicio ya empieza a transformar el alma. La verdadera conversión nace cuando la persona se da cuenta de que ante Dios no tiene argumento, no tiene crédito, no tiene defensa. Es en este lugar de rendición donde la gracia se presenta, no como un alivio superficial, sino como la única escapatoria verdadera de la condenación. Desde los primeros capítulos de las Escrituras es posible percibir el impulso humano de esconderse, justificarse y trasladar la culpa. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y esta dinámica continúa viva hasta hoy. El corazón humano tiene la tendencia a defenderse ante el pecado, intentando presentar algún mérito, alguna buena acción que compense la falta cometida. Pero esta tentativa de autosalvación es precisamente lo que impide al individuo comprender la profundidad de la gracia. Cuando Pablo escribe que la paga del pecado es la muerte, él está arrancando todas las falsas esperanzas que nacen de la autoconfianza. Ninguna religión, esfuerzo moral o práctica espiritual puede deshacer lo que el pecado causó. La separación entre Dios y el hombre es tan profunda que solo un milagro podría restaurarla. La idea de que alguien puede justificarse por sus propias obras es confrontada duramente por toda la carta a los romanos. En el capítulo 3, versículo 20, el apóstol afirma que ninguno será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Esto anula cualquier intento de construir un puente entre el hombre y el cielo mediante buenas acciones. El problema de la autoconfianza es que ella enmascara la desesperación del alma. Personas que creen ser lo suficientemente buenas para agradar a Dios rara vez perciben la necesidad de un Salvador. Se vuelven religiosas, pero no regeneradas. Conocen los rituales,
pero no conocen la cruz. Este es uno de los mayores peligros espirituales de la actualidad. Gente bien intencionada, pero espiritualmente muerta. Y cuanto más confianza ponen en sí mismas, más distantes quedan del verdadero arrepentimiento. El mensaje de Romanos es incisivo y liberador al mismo tiempo. Incisivo, porque destruye todas las fachadas e ilusiones de mérito personal. Liberador, porque apunta a un camino que no depende de la performance humana, sino de la intervención divina. Cuando el ser humano reconoce su incapacidad, está finalmente apto a recibir la justificación que viene por medio de la fe. Es como alguien que, al parar de nadar en un mar agitado, permite ser rescatado por aquel que extendió la mano. La urgencia del mensaje de Pablo está precisamente en liberar a las personas de la ilusión de que pueden salvarse a sí mismas. Mientras esta mentira permanezca activa en el corazón, la gracia será solo un concepto abstracto. Pero cuando el alma se rinde y reconoce que no hay esperanza dentro de sí, entonces se abre al mayor regalo ya ofrecido, la justificación gratuita, por medio de la fe en Jesucristo. Una de las confusiones más peligrosas en medio del cristianismo moderno es la idea de que la gracia de Dios equivale a la tolerancia con el pecado. Muchos han transformado la misericordia divina en un tipo de permiso celestial para continuar en caminos errados sin genuino arrepentimiento. Sin embargo, la verdadera gracia, revelada a lo largo de las Escrituras, no es una excusa para seguir pecando, sino una convocatoria radical a la transformación. La gracia no ignora el pecado, lo confronta y al mismo tiempo ofrece poder para superarlo. El propio apóstol Pablo responde con firmeza a la posible distorsión. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sea más abundante? En ninguna manera. Como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 1. La gracia auténtica nace del alto costo pagado por Cristo en la cruz. No hay nada barato o permisivo en ella. El Hijo de Dios fue molido por causa de nuestras transgresiones, como profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 5. Cuando alguien comprende la profundidad de este sacrificio, entiende que vivir deliberadamente en el pecado es escupir en el valor de la sangre derramada. Tolerancia, por definición, convive con el error. La gracia, por su esencia, elimina el error con redención y poder de renovación. Una iglesia que predica gracia sin arrepentimiento está ofreciendo anestesia para un alma en estado terminal. El poder de la gracia no está solo en perdonar, sino en cambiar la naturaleza de quien la recibe. No solo borra la culpa, transforma la raíz. Una persona alcanzada por la gracia no se ve más como dueña de sí misma, sino como alguien comprada por un alto precio, como Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Esto genera un nuevo comportamiento, no por obligación, sino por gratitud y adoración. El pecado deja de ser una debilidad tolerable y pasa a ser una ofensa personal contra el Salvador. Por eso, gracia y justicia no están en conflicto, como algunos suponen. En realidad, caminan juntas en perfecta armonía. La justicia exige pago. La gracia proporciona el sustituto. La justicia de Dios es satisfecha, no anulada, cuando Cristo muere en nuestro lugar. Y quien entiende eso no se acomoda, se constriñe. No vive preguntando ¿hasta dónde puede ir?, sino que clama por vivir cada vez más lejos del viejo hombre. El Evangelio no nos invita a jugar con límites, sino a sumergirnos en santidad. La confusión entre tolerancia y gracia ha producido creyentes frágiles que se alimentan de promesas pero rechazan el arrepentimiento. Sin embargo, quien ha sido realmente alcanzado por la gracia no desea más esconderse tras disculpas.
Quiere vivir como alguien que recibió una nueva oportunidad, no como alguien que recibió un álibi. Y esta es la diferencia que cambia todo. Justo después de afirmar que el salario del pecado es la muerte, Pablo presenta un giro sorprendente. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la segunda parte de Romanos, capítulo 6, versículo 23. En contraste directo con el salario merecido del pecado, surge el regalo absolutamente inmerecido de la vida eterna. Aquí está el corazón del Evangelio, no solo una propuesta de perdón, sino la oferta de una vida que comienza ahora y se extiende para siempre, dada de gracia por aquel que todo pagó. El término don, usado por Pablo, implica algo que no puede ser conquistado ni negociado. Es un regalo puro. Nada en el ser humano lo hace digno de ese favor, lo que anula cualquier orgullo espiritual. La vida eterna es más que un lugar en el cielo después de la muerte. Es una nueva calidad de existencia, una reconciliación con Dios que transforma todas las áreas de la vida. Jesús mismo declaró en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Esta vida comienza en el momento en que el ser humano cree de corazón en el sacrificio de Cristo y se entrega a Él. A partir de ahí se implanta una nueva naturaleza, y el Espíritu Santo comienza a habitar en el interior. Lo que antes era solo existencia, ahora se convierte en comunión con Dios. La carga de la culpa es sustituida por la paz, y el miedo al futuro es vencido por la certeza de la eternidad. Es un regalo que cambia el pasado, redirige el presente y garantiza el futuro. El contraste entre salario y don necesita ser entendido en su radicalidad. El pecado recompensa con muerte. Dios ofrece vida. El primero es justicia. El segundo es gracia. Esta distinción debe provocar reverencia y gratitud en quienes escuchan. Pues, incluso siendo culpable, el ser humano es objeto de un amor que no busca razones, sino que ofrece salvación. La vida eterna no es un trofeo para los fuertes, sino un regalo para los rendidos. Y este regalo tiene un nombre: Jesucristo. El mayor error de muchos es intentar transformar este regalo en una conquista. Cuando hacen esto, transforman el Evangelio en religión vacía y pierden el brillo de la gracia. Pero quien reconoce su miseria y se lanza en los brazos del Salvador, encuentra el don más precioso que existe. La vida eterna, lejos de ser un premio distante, comienza a pulsar en el corazón del presente. Y la respuesta correcta a este regalo nunca es la indiferencia, sino una vida entera dedicada en adoración. El corazón humano, por naturaleza, resiste la idea de que algo tan grandioso como la vida eterna pueda ser recibido sin merecimiento. Hay dentro de cada persona un sentido de justicia propia, una necesidad de pagar la deuda, de compensar los errores con aciertos. Esta inclinación puede parecer noble a primera vista, pero revela un problema profundo: la dificultad de rendirse a la gracia. Es más fácil creer que Dios nos acepta por las buenas obras que aceptar que Él nos ama a pesar de nuestros fracasos. Este conflicto interno está detrás de muchas crisis espirituales, y Pablo lidia con él a lo largo de toda la carta a los romanos. La dificultad en recibir el don gratuito de Dios nace del orgullo. El alma humana se siente humillada al admitir que es incapaz de salvarse a sí misma. Sin embargo, la Biblia es clara: por la gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios, como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8. La salvación no puede ser entendida como recompensa, sino como favor inmerecido, y esta percepción exige quebrantamiento.
Es necesario reconocer la propia falencia espiritual antes de experimentar la plenitud del perdón. Muchos viven en un eterno ciclo de culpa y desempeño. Pecan, se arrepienten, intentan redimirse por sí mismos, fracasan y reinician el ciclo. Esto ocurre porque aún no han comprendido qué es la gracia. La verdadera gracia no refuerza este patrón, lo destruye. Enseña que la justicia que nos salva no es la nuestra, sino la de Cristo. Y una vez revestidos de esta justicia, no necesitamos movernos por miedo, sino por amor. El impulso para obedecer deja de ser el miedo a la condenación y pasa a ser el placer de agradar al Padre. Este conflicto entre merecimiento y regalo debe resolverse en el corazón. Mientras haya resistencia en aceptar la gracia como única base de la salvación, habrá ansiedad, inseguridad y frustración espiritual. Pero cuando el corazón se rinde, hay descanso. Y este descanso es una de las marcas de la salvación genuina. El cristiano comienza a vivir no para merecer, sino para agradecer. No lucha más por ser aceptado, pues ya ha sido recibido como hijo. Este entendimiento libera, y cuando alguien es liberado de esta lucha interior, se convierte en un mensajero de paz. Alguien que no solo vive por la gracia, sino que la comunica con autenticidad. El conflicto entre el merecimiento y el regalo es real, pero no necesita durar para siempre. Puede ser resuelto hoy si el corazón decide confiar plenamente en aquel que ya hizo todo por nosotros. La cruz de Cristo es el punto donde dos ríos, aparentemente opuestos, se encuentran: la justicia inflexible de Dios y su misericordia infinita. Allí, lo que parecía ser un conflicto insuperable, la exigencia de la justicia divina versus el deseo del Padre de perdonar al pecador, fue resuelto de manera definitiva. Dios no sacrificó su santidad para salvar a la humanidad, ni tampoco ignoró el pecado en nombre del amor. Por el contrario, Él mismo cargó con el peso de la culpa que no era suya. Fue en la cruz que la justicia fue plenamente satisfecha, mientras que la misericordia fue plenamente ofrecida, como afirma el salmista en Salmos capítulo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La cruz expuso el horror del pecado y la profundidad del amor. Ella mostró que la justicia de Dios no puede ser contornada. El pecado no es barrido debajo de la alfombra. Él necesita ser juzgado, y fue en el cuerpo de Cristo. La muerte de Jesús no fue simbólica ni un martirio involuntario, fue un sustituto judicial en que el Cordero de Dios asumió el lugar del reo, ofreciendo su vida para satisfacer la sentencia. Esta verdad desconstruye cualquier idea de que el pecado es irrelevante o que Dios cierra los ojos ante la injusticia. Por otro lado, la cruz también es el mayor signo de misericordia que ha existido. Ningún ser humano pidió por salvación antes de que ella fuera ofrecida. Romanos, capítulo 5, versículo 8, declara que Dios prueba su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Esto revela que el plan de la cruz nació en el corazón del propio Dios, antes de que el hombre percibiera su necesidad. Es misericordia en su forma más pura, anticipada, inmerecida, sacrificada. Al mirar hacia la cruz, el corazón quebrantado no ve solo un instrumento de dolor, sino el altar donde Dios reconcilió el mundo consigo mismo. Y esa reconciliación se hizo sobre la base de la justicia. El perdón no fue un acto impulsivo de un Dios indulgente, sino una decisión fundamentada en el cumplimiento riguroso de la justicia. Esto hace que la salvación sea aún más preciosa, ya que no es fruto de tolerancia, sino de un amor que enfrentó la justicia para rescatarnos. No fue el amor o la justicia que venció, fue la unión de ambos.
Esta intersección revela la sabiduría incomparable de Dios. Ningún sistema humano podría equilibrar estos dos aspectos con perfección. Pero en la cruz, el Dios que juzga y el Dios que salva se reveló plenamente, y quien contempla este lugar con fe verdadera nunca será el mismo. La cruz no es solo un símbolo del cristianismo, es el lugar donde la eternidad fue decidida. Uno de los mayores errores en la teología contemporánea es imaginar que la ira de Dios contradice su amor. Esta visión distorsionada intenta separar atributos que en realidad coexisten en perfecta armonía dentro del carácter divino. Dios no es mitad amor y mitad ira. Él es totalmente justo y totalmente amoroso al mismo tiempo. Su ira no es explosiva ni impulsiva, es una expresión santa contra todo aquello que destruye lo que Él ama. Y es precisamente por amar tan profundamente que Él se ira contra el pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 29 está escrito: Nuestro Dios es fuego consumidor, no como una amenaza, sino como una descripción de su santidad. Cuando el pecado se manifiesta en la tierra, no solo ofende la santidad de Dios, sino que corrompe la creación, destruye hogares, esclaviza corazones y esparce muerte. Ignorar esto sería deshonrar el amor divino. Imagina a un padre que observa a su hijo siendo envenenado y no se ira contra el agente tóxico. Ese padre no ama. De la misma manera, la ira de Dios es un signo de su celo, de su justicia y de su fidelidad a lo que es bueno. Amor y ira no son opuestos, son complementarios cuando se comprenden a la luz de la santidad. La cruz es, una vez más, el lugar donde esta tensión se resuelve. Dios derramó su ira sobre el pecado, pero no sobre los pecadores que se refugiaron en Cristo. La copa de la indignación que debería caer sobre la humanidad fue bebida por Jesús hasta la última gota. Esto no elimina la ira de Dios, sino que la redirige. Ella permanece sobre aquellos que rechazan la oferta de salvación, como afirma Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, pues sobre él permanece la ira de Dios. Es necesario recordar que la ira de Dios no es una pérdida de control, sino una respuesta justa. Y es precisamente esta justicia la que hace que su amor sea tan confiable. Si Dios fuera solo amor, sin justicia, no habría garantía de que el mal sería tratado. Pero porque Él es también un juez justo, podemos descansar en la certeza de que todo será corregido. Aquellos que hoy viven en la impunidad serán llamados a la responsabilidad. El sufrimiento de las víctimas será tratado con justicia eterna. Y los que se rinden encontrarán en el mismo Dios no solo juez, sino Padre. Negar la ira de Dios es amputar el Evangelio de su seriedad. Pero entenderla correctamente nos lleva a la adoración, pues fue por amor que Él se iró contra el pecado, y fue por la misma razón que ofreció un camino de escape. El Dios que ama con perfección también juzga con perfección, y en Cristo estos dos atributos trabajan juntos para salvar y transformar. El Evangelio es, por esencia, una noticia sobre un intercambio que no tiene sentido bajo la lógica humana. El inocente muere, el culpable vive, el justo es castigado, el injusto es perdonado. Jesús, sin pecado, asumió el lugar del pecador por amor, y este acto incomprensible es la base de nuestra redención. Pedro describe esta realidad de forma impactante en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este intercambio es el centro de la fe cristiana, y en él encontramos la explicación de la esperanza que llevamos. La justicia exige que el culpable pague, pero el Evangelio presenta a un inocente que se ofrece como pago. Esta entrega voluntaria de Jesús no fue un accidente de la historia.
ni un gesto simbólico. Él tomó sobre sí la culpa real de nuestros pecados. La cruz, por lo tanto, no es una injusticia. Es la justicia de Dios siendo satisfecha de una manera profundamente graciosa. Jesús no fue víctima, fue ofertante. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, «Nadie quita mi vida de mí, yo la doy espontáneamente». Este intercambio que nos salvó también revela el valor que tenemos ante Dios. Alguien puede cuestionar su valor personal, sus logros o su historia. Pero la cruz declara que, incluso en nuestro estado más miserable, Dios encontró por bien rescatarnos con lo que Él tenía de más precioso, su propio Hijo. Esto no exalta al hombre, sino que exalta el amor de Dios. Es Él quien nos atribuye valor, no nuestras obras, y esta conciencia genera humildad, no arrogancia. El justo muriendo por los injustos también revela la gravedad de nuestra situación. Si no hubiera otro medio de salvación, si la cruz era necesaria, eso significa que el pecado es más serio de lo que solemos admitir. Ninguna religión, filosofía o reforma moral podría resolver el abismo que nos separaba de Dios. Solo una intervención divina, sangrienta y sacrificial sería suficiente. Esto nos lleva a tratar el pecado con la misma seriedad que el cielo trató. Este intercambio, por más injusto que parezca a los ojos terrenales, fue el único camino para reconciliarnos con Dios. Y una vez comprendido, nos llama a la rendición total. No se puede vivir de forma indiferente ante un amor que sangró por nosotros. Cuando entendemos quién tomó nuestro lugar, comenzamos a vivir no solo como personas perdonadas, sino como vidas rescatadas, con una nueva misión y un nuevo propósito. La muerte provocada por el pecado no se manifiesta solo al final biológico de la existencia. Actúa silenciosamente mucho antes de eso. Miles de personas caminan por el mundo con cuerpos vivos, pero almas muertas. Esta es la muerte espiritual descrita en las Escrituras, una separación de la vida de Dios que deja al ser humano vacío, ciego e insensible. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta condición de muerte, aunque invisible a los ojos, se siente en el alma de quien la lleva. Es el peso de la ausencia, el hoyo interior que ningún logro, placer o afecto puede llenar. El pecado continúa matando vidas en silencio, porque su obra es gradual y engañosa. Ofrece promesas de libertad, pero encadena. Habla de placer, pero produce esclavitud. Promete vida, pero entrega oscuridad. Cuando el ser humano cede al pecado, algo dentro de él se rompe. La conciencia se endurece, los afectos se corrompen y la sensibilidad espiritual se apaga. Esta muerte no es una pena meramente futura. Es una realidad presente que afecta relaciones, decisiones, propósito e incluso la propia identidad. El mundo intenta ocultar esta muerte con distracciones, trabajo excesivo, entretenimiento constante, relaciones pasajeras, consumo desenfrenado. Pero nada de esto revive un alma separada de Dios. Es como intentar maquillar un cadáver. Por más que se adorne el exterior, la esencia sigue muerta. Esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo: hacer que las personas se sientan vivas mientras están espiritualmente dormidas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, el Señor reprende una iglesia diciendo: «Tienes nombre de que vives y estás muerto». Esta condición solo puede ser revertida por un milagro, el milagro de la resurrección espiritual. Y este milagro solo ocurre cuando el Evangelio es recibido con fe y arrepentimiento. No es un cambio de comportamiento superficial, sino un renacimiento interior. Jesús no vino solo para reformar vidas, vino para resucitar lo que estaba muerto.
Y cuando esta vida nueva es recibida, los colores vuelven al mundo, el alma despierta y el corazón empieza a latir al compás del cielo. El pecado aún mata, incluso en los días de hoy. Pero quien encuentra la vida que Cristo ofrece ya no necesita vivir como quien está sin aliento. La presencia del Espíritu Santo restaura lo que el pecado había destruido y comienza dentro de nosotros un proceso de restauración que ningún remordimiento humano podría iniciar. La buena noticia es que hay esperanza, incluso para aquellos que ya están caminando en el valle de la sombra de la muerte. La obra de la gracia no se limita al perdón de pecados. Ella va más allá de la justificación y entra en el terreno de la transformación. El Evangelio, cuando es recibido de verdad, provoca una revolución en el alma. El corazón que antes estaba inclinado al pecado comienza a desear lo que es santo. La mente, antes cautiva de patrones destructivos, pasa a ser moldeada por la verdad. Este proceso es lo que la Biblia llama regeneración, una nueva vida que nace de lo alto. Jesús describe esto en Juan capítulo 3, versículo 3, al decir a Nicodemo: en verdad te digo que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La transformación por la gracia no es un esfuerzo humano para convertirse en alguien mejor. Es el resultado de una nueva naturaleza operando de dentro hacia afuera. Lo que cambia no son solo los hábitos, sino las motivaciones. El alma regenerada no solo evita el pecado por miedo a la punición, sino que pasa a odiarlo por causa del amor que siente por Dios. El corazón regenerado no obedece por presión externa, sino por placer interior. Es un nuevo ADN espiritual implantado por el Espíritu Santo. Este proceso de cambio, sin embargo, no es instantáneo. Aunque la salvación sea un evento completo en el momento de la fe, la santificación es una jornada. Es una caminata diaria, en donde el viejo hombre es crucificado y el nuevo hombre es fortalecido. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, orienta: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. La gracia que salva también educa, corrige, moldea y hace florecer. La belleza de esta transformación es que ella alcanza todas las áreas de la vida. Ella afecta la manera en que una persona trata a sus familiares, cómo lidia con el dinero, cómo reacciona ante la adversidad. No existe área neutral en el alma regenerada. Todo se convierte en campo de manifestación de la nueva vida. Aquello que antes era normal pasa a ser inaceptable. Aquello que parecía difícil ahora es posible. No por fuerza humana, sino por la acción constante de la gracia. Ser transformado por la gracia es una invitación a la rendición total. No se trata de buscar perfeccionamiento moral, sino de entregarse completamente al Dios que vive dentro de nosotros. Esta rendición diaria es el camino para experimentar el poder del Evangelio en su forma más pura, no solo como doctrina, sino como vida. Cuando la gracia nos resucita por dentro, comenzamos a vivir como ciudadanos del cielo en pleno suelo terrenal. La vida cristiana no es una caminata cualquiera. Ella tiene un punto de partida que define todo el recorrido: la cruz. Fue allí donde se pagó el precio de nuestra libertad. Y no fue con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Jesús, como afirma 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Esta verdad cambia completamente la forma en que debemos abordar nuestra existencia. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados. Somos propiedad de Dios. Y esto es motivo de honra, no de peso. Vivir como quienes han sido comprados por un alto precio es entender que nuestra libertad fue adquirida con el sacrificio más costoso de la historia. Esto da dignidad a nuestra vida,
pero también responsabilidad. Significa que no tenemos el derecho de vivir de cualquier manera. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras decisiones, todo pertenece a aquel que nos rescató. Como Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, «Fuisteis comprados por buen precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo». Esta nueva identidad cambia nuestra relación con el pecado. El cristiano no es alguien que solo evita el mal. Él es alguien que pertenece a otro reino, con otro Señor, otra cultura. Esta conciencia produce celo, reverencia e integridad. No es cuestión de puede o no puede, sino de conviene o glorifica. Cada elección pasa a ser una oportunidad de reflejar aquel que nos compró. La cruz se convierte en el filtro por el cual pasamos nuestras actitudes, palabras y prioridades. Ser propiedad de Dios también trae seguridad. El mundo vive ansioso por identidad, valor y propósito. Pero quien ha sido comprado por Cristo no necesita buscar fuera lo que ya ha recibido dentro. Somos hijos amados, con lugar garantizado, con misión definida. Esto libera de la necesidad de agradar a los hombres, competir con los demás o construir valor propio basado en el rendimiento. Nuestro valor ha sido determinado por la cruz y nada puede alterarlo. Vivir con esta conciencia es un acto continuo de gratitud. Cada mañana se convierte en una oportunidad de honrar el precio que se pagó. Cada decisión se convierte en un altar. Y cuando tropezamos, no corremos hacia el desespero, sino hacia los brazos de aquel que ya nos rescató. Esta es la vida cristiana en su esencia, una respuesta diaria al amor que no escatimó esfuerzos para llamarnos suyos. La libertad que Cristo ofrece no es la ausencia de señorío, sino el cambio de señores. Antes éramos esclavos del pecado, sin fuerza para resistir al mal y sin deseo real de agradar a Dios. Ahora hemos sido liberados de esta esclavitud para servir a un nuevo maestro, la justicia. Esta verdad, expuesta por Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 18, revela que la gracia no nos hace independientes, sino que nos reposiciona bajo el dominio de un Señor que, a diferencia del pecado, no destruye, sino que edifica. La paradoja del Evangelio es esta: al ser liberados del pecado, nos convertimos en siervos de la justicia. Esta nueva esclavitud es voluntaria, deseada y transformadora. Ser siervo de la justicia significa vivir en obediencia a la voluntad de Dios, no por miedo a la penalización, sino por amor y reverencia. Mientras el pecado exige obediencia para esclavizarnos, la justicia invita a la obediencia para liberarnos cada vez más. No hay neutralidad espiritual. Todos sirven a alguien. La gran pregunta no es si somos siervos, sino de quién somos siervos. Y esta respuesta define no solo nuestra conducta, sino nuestro destino. La gran diferencia entre los dos señores está en los frutos que cada uno produce. El pecado genera vergüenza, culpa y muerte. La justicia, por su parte, genera santidad, paz y vida eterna. Pablo refuerza esta verdad en Romanos capítulo 6, versículo 22, al afirmar: «Ahora, sin embargo, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para la santificación y por fin la vida eterna». La verdadera libertad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en ser libre para vivir como Dios desea. El cambio de señorío trae consigo una nueva mentalidad. El cristiano no vive más preguntando cuánto puede acercarse al error sin caer, sino que busca vivir cada vez más cerca del corazón de Dios. Él entiende que su identidad ha sido redirigida. Ya no es más esclavo de la carne, sino templo del Espíritu.
Y esta conciencia moldea el comportamiento de manera práctica, afectando cómo se habla, se piensa, se trabaja, se relaciona, se adora. Esta nueva esclavitud, que el mundo jamás comprendería, es, en verdad, la expresión más elevada de libertad. Pues solo cuando nos rendimos completamente a Dios es que somos verdaderamente libres. Servir a la justicia es vivir con propósito, con dirección y con la certeza de que estamos en el centro de la voluntad de aquel que nos creó. Es un honor vivir como siervo de un Rey tan justo, tan santo y tan lleno de amor. El mensaje de Romanos, capítulo 6, versículo 23. No es solo informativo, es un llamado urgente. El apóstol Pablo no presenta una teoría teológica distante, sino una elección real que necesita ser hecha. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ante esta declaración, nadie puede permanecer neutral. No hay tercera vía, ni zona gris. Cada ser humano está en este exacto momento caminando rumbo a la muerte o acogiendo la vida. Esta urgencia no es fruto de presión emocional, sino de la realidad espiritual en que vivimos. El tiempo es limitado, la muerte es cierta, la eternidad es inevitable. Y la decisión más importante que alguien puede tomar no tiene que ver con la carrera, el matrimonio o la vivienda, sino con el destino eterno de su alma. Moisés ya había confrontado al pueblo con esa misma elección en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas. Cada vez que la verdad del Evangelio es anunciada, se está exigiendo una elección. El silencio también es una respuesta. La indiferencia también es una decisión. Muchos viven posponiendo este enfrentamiento interior, creyendo que tendrán tiempo después. Pero el mañana no está prometido a nadie. La eternidad ya comenzó y cada elección presente resuena para siempre. Rechazar la oferta de la gracia es, en la práctica, aceptar el salario del pecado. Esta urgencia no necesita producir desesperación, sino despertar. La salvación está al alcance de todos. No depende de obras, de un pasado limpio o de fuerza de voluntad. Depende de fe en Jesús Cristo, arrepentimiento sincero y entrega total. Es una elección de vida, hecha con el corazón. A partir de ella, todo cambia. El destino eterno, la perspectiva diaria, los valores, las relaciones. Nada permanece igual cuando se elige la vida. Ignorar esta decisión es correr un riesgo eterno. Aceptarla es abrazar una nueva realidad, marcada por perdón, paz y esperanza. La elección está puesta, el camino está abierto y la voz del Espíritu aún llama. No se trata solo de evitar el infierno, sino de vivir para la gloria de Dios. Decir sí a la vida eterna es, al mismo tiempo, decir no a la muerte que insiste en disfrazarse de libertad. La historia de la humanidad está repleta de voces, decisiones, sentencias y juicios. Pero ninguna palabra humana tiene el poder de definir el fin de todas las cosas. La última palabra pertenece a Dios, y esa palabra es justa, soberana y llena de gracia. Cuando Pablo cierra su poderosa afirmación en Romanos, capítulo 6, versículo 23, no está solo contrastando muerte y vida. Está declarando que la justicia de Dios ha sido plenamente satisfecha en Cristo, y que ahora la gracia está siendo ofrecida como un decreto innegociable del cielo. Dios estableció su justicia no con base en sistemas humanos, sino en su propio carácter. Él no relativiza el bien y el mal, no negocia con el pecado, no cede a la presión. Su justicia es inmutable. Por eso, el salario del pecado permanece muerte. Pero en Cristo, esa justicia fue satisfecha de forma perfecta y completa. El castigo fue cumplido, la ira fue aplacada, el velo fue rasgado. Ahora, Dios puede ser justo
y al mismo tiempo justificar al pecador que cree, como Pablo afirma en Romanos, capítulo 3, versículo 26. Al mismo tiempo, esta última palabra es también una oferta innegable de gracia. No es una propuesta condicional, ni un intento de Dios de convencer al pecador. Es un regalo extendido, con base en una obra ya consumada. La cruz no es un plan futuro, es una realidad pasada con efectos eternos. Todo lo que necesitaba hacerse fue hecho. Ahora, queda al hombre escuchar la voz de Dios y responder con fe y rendición. Saber que la última palabra es de Dios trae paz y temor al mismo tiempo. Paz, porque sabemos que estamos seguros en sus promesas. Temor, porque entendemos que nada escapa a su mirada. Ante Él, toda lengua se callará, toda rodilla se doblará, y cada vida será confrontada con la verdad. Los reyes, los pobres, los sabios y los tontos, todos verán que la palabra final no es humana, sino divina, y esa palabra, en Cristo, es vida para quien cree. Cerrar esta jornada en Romanos capítulo 6, versículo 23, es reconocer que no estamos ante una frase bonita, sino ante una revelación definitiva. La muerte es merecida, pero la vida ha sido ofrecida. La justicia ha sido satisfecha, pero la gracia sigue accesible. La sentencia era cierta, pero la cruz alteró nuestro destino. Y la última palabra, gracias a Dios, es de salvación para todo aquel que cree. Mensajes como este siempre despiertan algo profundo en quien ya ha vivido lo suficiente para reconocer el peso de las elecciones y el valor de la gracia. Por eso, deje en los comentarios lo que este tema trajo a su memoria. Comparta el video con alguien que necesita escuchar palabras de vida y aproveche para suscribirse al canal. Su participación ayuda a mantener viva la llama de contenidos que realmente fortalecen la fe y alcanzan corazones que aún buscan dirección.